Comienza Boaventura. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Esta sexta sesión del seminario sobre poscolonialismo. Esta tarde nos acompaña el profesor Boaventura Monjane. Él es casi ya va a ser doctor en estudios postcoloniales y en economía por la Universidad de Coimbra, en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Él es activista mozambiqueño, militante en movimientos campesinos, en movimientos sociales por la transformación de África. Ha sido investigador y ha sido activista de diferentes movimientos en diferentes países como Mozambique, Sudáfrica, el Congo. Conoce muy bien la realidad de África Austral por su experiencia activista e investigadora. Ha trabajado en el plano académico, ha trabajado la cuestión descolonial y la epistemología del sur en cuestiones vinculadas con el campesinado en África, y hoy nos va a traer la experiencia africana a esta discusión decolonial que se está dando y que yo creo que tiene contribuciones fundamentales para seguir pensando la cuestión colonial y la cuestión decolonial, teniendo en cuenta esas experiencias históricas que están presentes en la discusión teórica y sin las cuales no se puede entender la colonialidad global o la situación, o la crisis que vive el colonialismo, sin entender esas prácticas de resistencia que se han dado anteriormente. Entonces, yo le doy la palabra al profesor Boaventura Monjane y le agradezco sinceramente su presencia. Adelante, Boa. Muchas gracias, Javier, por invitarme, y para mí es un placer muy grande estar con ustedes, contigo, Javi, y con los participantes de este curso, que me parece un curso muy necesario y urgente en el contexto actual en el que vivimos, en el Estado español, en Andalucía, en África, en Mozambique, en todas las partes del mundo. Yo voy a presentar en portuñol. No puedo dejar de ser humilde y decir que mi español no es tan perfecto como se podría esperar de un profesor. Pero bueno, espero que nos entendamos y que las ideas principales puedan pasar. Yo voy a hacer mi presentación, espero hablar por 30 minutos y luego hablaremos, y espero aprender mucho con ustedes. Hablaremos de lo que, bueno, de sus reflexiones también. Como dijo Javi, yo me dedico más a estudiar la cuestión agraria, la cuestión fundiaria de la tierra actualmente. Pero claro, esa cuestión de la tierra en el continente africano, en el África del Sur, Southern Africa, que es donde yo trabajo, principalmente Mozambique, Zimbabue y Sudáfrica, está muy conectada y relacionada con el legado histórico colonial del continente. Y una de mis principales tesis es de que las luchas agrarias hoy en esta región son quizá las formas más radicales de lucha contra el capitalismo y contra el neocolonialismo. Yo voy a compartir mi pantalla, si me permites, Javi, porque mi presentación está llena de imágenes y fotos, porque creo que eso es muy importante para imaginar un poco las cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿podéis ver todas y todos mi pantalla? Javi. Sí, correctamente. Muy bien. Entonces, mi presentación va a ser voy a hablar un poco de mi posicionalidad. No sé si esta palabra existe en español. Positionality Posicionamiento. Posicionamiento. Estoy inventando aquí un poco los conceptos en español y adaptándolos. Voy a hablar del contexto histórico, que es importante para comprender la actualidad, desde mi punto de vista, y luego del pensamiento anticolonial y descolonial, que tuvo varias formas. Tuvo la forma, en fin, de la teoría política y la filosofía, pero también tuvo formas más, digamos, de acción directa, como las luchas de liberación
hasta las independencias políticas. Y luego hablaré del neoliberalismo agrario. En el contexto del neocolonialismo, voy a hablar más del neocolonialismo agrario o del neoliberalismo agrario en África, y aquí es donde yo voy a centrar más mi presentación. Y luego haremos una reflexión conjunta. Pues como has dicho, Javi, posición, yo lo voy a apuntar ya. Posicionamiento. Posicionamiento. Yo soy hijo de una campesina y de un sindicalista. Mi padre ya se murió, pero mi madre ya no trabaja el campo porque ya está mayor. Pero yo crecí escuchando, sabes, historias del campo desde mi madre, y historias de las luchas sindicales, de las luchas de los trabajadores más urbanos en que mi padre formaba parte. Soy periodista, me formé en periodismo en la universidad y he trabajado un poco como comunicador popular. Participé en movimientos agrarios, rurales, campesinos, como sea, en Mozambique, y también dentro del contexto global, en la vía campesina, como miembro del secretariado, del secretariado internacional, ¿no? Así como otras organizaciones. Yo me identifico como académico activista, scholar activist. Ese es un concepto que June Boras lo está desarrollando mucho, que es básicamente, según él, y construyendo a partir de las ideas de Karl Marx, es alguien que explícitamente tiene como objetivo no solo interpretar el mundo de manera académica, sino también cambiarlo, y que está o esté conectado a un proyecto político, a un movimiento orientado a la justicia social. Pues este es mi posicionamiento, para que sepan desde qué perspectiva, desde qué punto de vista yo hablo. Yo concedí una entrevista a la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, que se publica ahí en el Estado español. Me entrevistó una compañera que vive ahí, Amal, y aquí yo hablo un poco de mi percurso. Yo creo que Javier compartió el enlace con ustedes. Pues, estos son para mí los símbolos de la llegada o de la invasión europea en el continente africano. Yo no sé hasta qué punto ustedes pueden identificar o relacionar estas imágenes, pero este señor, obviamente, esa es una creación de cómo podría ser su imagen, es Vasco da Gama, ¿no? Y bueno, sabéis todos que Portugal desarrolló un papel, un rol muy importante en lo que más tarde vino a llamarse de colonialismo, pero las incursiones que Portugal hizo en la historia han sido muy importantes para que más tarde el imperialismo se extendiera por el mundo, ¿no? Y esta imagen de abajo, no sé si podéis ver el cursor, representa la llegada de los británicos en Sudáfrica, en el Cabo, ¿no? Y aquí es un poco el mapa de cómo se supone que Portugal llegó a Mozambique. Boa. Sí. Mira, no se están viendo las imágenes. Antes sí se veían, pero ahora tenemos una pantalla negra. Joder, ¿qué cosa? ¿Y ahora? No. Deja de compartir y vuelve a compartir porque quizás sea... No sé qué pasó, qué raro, ¿no? Bueno, dejé de compartir, voy a intentar compartir de nuevo. Va a ser una gran pena si no puedo compartir la pantalla, porque de verdad... ¿Y ahora? Javier. Ahora sí, ahora se ve Vasco de Gama y el mapa.
Perfecto. Intenta cambiar Bueno, a ver si está todo bien. Intenta cambiar a ver si conseguimos cuando tú cambias. Ahora, sí. Sí, muy sí, sí. bien. Perfecto. Gracias, vos. Pues, entonces, este momento no se podría necesariamente llamar del momento colonial desde el punto de vista de que se podría, digamos, explicar conceptualmente el colonialismo, porque aquí las relaciones de poder, etcétera, eran de otro tipo. Pero esto ha sido resistido muy fuertemente. Hubo siempre procesos de resistencia y aquí les dejo un poco tres referencias o referentes importantes. Hay mucho más, habrán mucho más seguramente. De algunas figuras que como que, digamos, representan algunas de las resistencias a la invasión colonial en Angola, en Mozambique y en Sudáfrica. Estos territorios no tenían esos nombres claramente, no eran países o naciones tal como son hoy, pero eran territorios que tenían otra forma de configuración, otra administración política y otras formas de relación social. Pero en el territorio que es hoy Angola hubo una gran reina, queen, ¿cómo es, Javier? Reina, creo. Queen, Queen, reina. reina. Um, que se llamó Nzingambandi, que ha sido una figura muy importante en la resistencia de la invasión portuguesa en ese territorio. Que en ese entonces incluía parte del Congo y principalmente la parte, digamos, norte de Angola. En el medio, este señor, Ngungunyani, él digamos, un rey del imperio, fue, digamos, un rey, digamos, de un grupo étnico que se rebeló en contra del imperio portugués en ese entonces. Ngungunyán fue después capturado, ¿no? Y por un señor que en ese entonces se llamaba General Joaquín Mouzinho de Alburquerque. Y claro, se capturó y se lo llevó a Portugal, en la zona de los Azores, donde vino a fallecer. Y este señor a la derecha, Chaka Zulu, fue también un gran rey del reino Zulu. Fue uno de los monarcas más influyentes del reino Zulu y fue responsable de la reorganización del ejército Zulu en una fuerza formidable a través de una serie de reformas de gran alcance. De hecho, la resistencia que organizó Chaka Zulu fue hasta hoy, hasta en la historia del imperialismo, la única resistencia que derrotó a los británicos, al imperio británico en ese entonces. Eso es para decirles que antes de las luchas de liberación nacional o las luchas anticoloniales que conocimos, de los años 50, 60 y 70, hubieron procesos de resistencia muy importantes a la invasión y la presencia colonial en el continente africano. Sigo, Javi. Sigo, Sí, están adelante. muy bien. Bueno, aquí es donde se puede decir que el colonialismo se afirma en el continente. Este mapa que veis aquí a la izquierda se llamó mapa Cor-de-Rosa. Era una idea que Portugal tenía de construir su imperio ligando el Atlántico al Índico, desde lo que es hoy Angola hasta lo que es hoy Mozambique. Y este señor aquí, Cecil Rhodes,
que fue un magnata minero británico, y en ese entonces fue primer ministro de la colonia del Cabo. Tenía un sueño de construir un ferrocarril del Cabo al Cairo, o sea, desde la punta sur de África a la punta norte de África, para controlar, para consolidar su imperio, ¿no? Entonces hubieron conflictos y choque de intereses entre los imperios y los imperios europeos en África, de modo que era necesario digamos, un acuerdo de caballeros. Entonces, esta foto aquí arriba, que es la conferencia de Berlín, que se organiza 1884 más o menos, es donde realmente el continente fue dividido entre las grandes potencias, ¿no? La conferencia de Berlín, o el Tratado de Berlín, también se llamó así, se celebró, por lo tanto, entre 1884 y 1885. Fue convocada por el Reino de Portugal y organizada por el canciller alemán de ese entonces, con el fin de resolver los problemas planteados por la expansión colonial en África y resolver su lucha por el continente. Para mí eso es muy importante, tener la idea de cómo fueron los antecedentes de lo que hoy podemos entender como neocolonialismo. Y ese señor del medio, Leopold II, fue el segundo rey belga, y por tanto se ha vuelto un gobernante absoluto del Estado Libre de Congo entre 1885 y 1908. Por lo tanto, todo eso ocurría un poco desde en el mismo periodo histórico, ¿no? Pero claro, ¿dónde hay opresión y resistencia? Nosotros conocimos se registraron en la historia muchas revoltas, incluso antes de lo que se conoce como las luchas armadas por la independencia. Se conocieron muchos casos de revolta también antecolonial, lo que en el periodo donde se empezaba ya a consolidar una conciencia nacionalista. Porque las luchas y las resistencias de las que hablé antes, ¿no?, representada en esta diapositiva, no tenían necesariamente una visión nacionalista, ¿no? Porque, bueno, la forma como el territorio y las sociedades africanas estaban configurados era radicalmente distinto. Bueno, yo voy a hablar un poco de por lo menos dos grandes revueltas o levantamientos que ocurrieron en los años 50, entre los años 50 y los años 60, que desde mi punto de vista han consolidado lo que más tarde vino a ser las luchas armadas por la independencia nacional. La primera revuelta es la revuelta que se llama Pondo Revolt, que ocurrió entre 1950 y 1962 en Sudáfrica, en la región de lo que se llama Eastern Cape, ¿no? Tras años de insatisfacción y oposición a la aplicación del programa de rehabilitación de tierras, lo que también se llamó Plan de Mejora del Gobierno de Apartheid en Sudáfrica, y el uso de jefes tradicionales por parte del Estado del Apartheid, un grupo de hombres y mujeres de esta región Pondo se reunió en una colina ya para asistir a una reunión o un congreso, y de ahí un movimiento se formó para luchar por los derechos del pueblo Pondo, por la autodeterminación, por la liberación, ¿no? Mira, aquí tampoco es aún una visión de liberación del continente como un todo. La segunda revuelta o el levantamiento se dio entre 1952 y 1960,
que se llamó el levantamiento de Mau Mau en el territorio que es hoy Kenia. Fue prácticamente una guerra en la colonia británica de Kenia, entre el ejército ya formado, digamos, con una visión más adelantada de lo que sería la independencia, de un ejército que se llamó Ejército de Tierra y Libertad de Kenia. Kenya Liberation una cosa, Kenyan Land Freedom, una cosa así en inglés. Pero se conoció a ese ejército como Mau Mau, ¿no? Como que se enfrentaron a los británicos. Bueno, con el tiempo y más o menos dentro del mismo contexto en el que la revolta en Pondo ocurre, en el que el levantamiento de Mau Mau ocurre, ya surgen pensadores anticoloniales pensando la descolonización, y uno de esos nombres es el Kwame Nkrumah. Yo no he escrito aquí su nombre, pero Javi habló de él. Yo creo que lo han leído en este curso. Kwame Nkrumah, que claro, tuvo si lo podemos llamar así, la oportunidad de estudiar fuera de su país, Ghana, tuvo contacto directo con el imperio y con sus contradicciones, y por lo tanto formó su conciencia anticolonial. También como fruto de los contactos que tuvo con otros nacionalistas en Europa y a las Américas, ¿no? Kwame Nkrumah como que acuñó el concepto de neocolonialismo, ¿no? Cuando él explica en debate con Marx en ese entonces, obviamente no en el debate con Marx directamente, porque ya no era la época de Marx, pero en el debate sobre el marxismo y sobre el leninismo, defendió que el neocolonialismo al final es la última etapa del imperialismo. Y su teoría y su pensamiento tenía una visión más panafricanista, ¿no? Y ya consideraba, por ejemplo, el campesinado como una fuerza transformadora importante en el proceso de liberación del continente africano, ¿no? Yo no voy a leer algunas de las citaciones que me parecieron muy importantes para entender un poco su pensamiento y después cómo su pensamiento influenció a otros pensadores panafricanistas y nacionalistas africanos más tarde, o más o menos en la misma época. Pero lo que me parece muy importante es la idea que él tiene de que la teoría es muy importante, o sea, pensar es muy importante, ¿no? Que, bueno, para liberar el continente habría que tomar armas, habría que tener acción, pero tenía que ser siempre acompañado por la teoría. Y aquí un otro pensador muy importante sobre yo volveré aquí, es Amílcar Cabral, que tiene un librito muy interesante que se llama The Weapon of Theory, la arma de la teoría, una cosa así, ¿no? Que esos pensadores han siempre promovido la idea de que hay que diferenciarnos de las formas de revuelta, de levantamiento, de lucha, de resistencia del pasado, y poner la teoría como uno de los elementos más importantes en nuestra lucha. Un evento muy importante que ocurrió en los años 50 fue la conferencia de Bandung, que también fue un evento muy importante en la construcción, la consolidación del pensamiento, yo diría antiimperial, no necesariamente anticolonial de África contra el imperio europeo, pero porque aquí los Estados Unidos ya también se presentaban como un imperio colonial, imperialista muy importante. Esta conferencia que juntó, digamos, líderes, estadistas, activistas de Asia y África,
en el que de hecho había mucha gente que quería participar, que no era de estas partes del mundo y que su participación ha sido rechazada. Porque la idea aquí era juntar, digamos, los dos continentes que están separados por el Índico e intentar, digamos, imaginar una política que fuera realmente una fronte, un enfrentamiento muy claro contra el imperialismo europeo y americano. Puedes ver ahí un poco los países que estuvieron involucrados. El número de personas, digamos, que esos participantes representaran o representaban. Y ha sido curioso que la conferencia de Bandung es una ciudad en Indonesia. Ha sido curioso que se organizó en Indonesia en un momento en que este país también pasaba por un momento histórico muy importante en la consolidación de su democracia. Pues bueno, sobre el rol de la teoría, Javi habló de Francis Fanon. Yo quería hablar un poco más de Steve Biko y también de Cabral. Francis Fanon tuvo experiencias distintas de estos otros dos pensadores. Él nació en Martinica y vivió muy cercano la brutalidad del imperio y del colonialismo francés. Incluso tuvo una participación muy importante en la lucha en Argelia, donde incluso se juntó al ejército británico como médico psicanalista. Javi, me lo corriges en español. Psiquiatra. Pero esta obra de Fanon, Los Condenados de la Tierra, ha sido uno de los trabajos fundacionales del pensamiento descolonial en el continente. Fanon teorizó mucho sobre la importancia de la violencia. Algunas personas que lo entienden mal dicen que él era violento, pero Fanon intentó teorizar alrededor de la violencia para entender de qué forma la violencia era usada para mantener la subjugación y la opresión y de qué forma ella podría también ser usada para la liberación, ¿no? En esta obra, Los Condenados de la Tierra, Fanon intenta también levantar algunos aspectos, algunas cuestiones de lo que podrían ser las naciones post-independientes del continente africano. Es una obra muy interesante de leer. Y una de las cosas que a mí me encanta en esta obra es que Fanon es campesinista, ¿no? Y subraya la importancia de la acción de los campesinos en el proceso de liberación. Y es importante entender esto porque dentro de la tradición marxista había la creencia de que el campesinado no era un factor, digamos, político y que no tenía la potencialidad transformadora y que tendría que ser, de hecho, el operariado, hacerlo, aunque eso Marx también lo había ya superado, pero hay muchos marxistas incluso hoy que piensan que el campo no tiene potencialidad política y que el campesinado es reaccionario y esas cosas todas. Pero Fanon aquí le da al campesinado un protagonismo muy importante también. Es una obra muy importante para entender la poscolonialidad también. Este señor, Steve Biko, que no se conoce mucho de él, piensa sobre Sudáfrica en una época en que la brutalidad de la apartheid estaba en su punto, digamos, más, digamos, elevado. Y Steve Biko propone el concepto de la conciencia negra, Black Consciousness, ¿no? Y para él la conciencia negra era en esencia la realización por el hombre negro, el hombre y la mujer negro. Lo siento que los escritos de ese entonces se referían al hombre como mankind, sin incluir las mujeres, pero bueno.
Para él la conciencia negra era en esencia la realización por el hombre a la mujer negra de la necesidad de reunirse con sus hermanos en torno a la causa de su opresión. Para él, la brutalidad del apartheid en Sudáfrica, podemos hablar sobre eso más tarde, bueno, si hay necesidad de explicar lo que fue. Para él, el apartheid, además de excluir a los cuerpos y a los sujetos negros de disfrutar de su humanidad, en el sentido de disfrutar de los medios de producción, de libertad, ha deshumanizado el hombre y la mujer negra al punto de que esos sujetos no se conocen, no saben quiénes son. Había una confusión identitaria muy fuerte, y que esa confusión identitaria bloqueaba la posibilidad de siquiera pensar que esos cuerpos podrían ser libres. Entonces él teoriza mucho sobre el concepto de la conciencia negra, y bueno, se murió muy temprano, las fuerzas del apartheid lo han asesinado, pero dejó una compilación de escritos cortos muy potentes que no sé hasta qué punto, no sé si existen traducidos al español, pero yo recomendaría a Javed intentar buscar estos escritos, que son para mí muy importantes. Y más o menos estos pensamientos de Cabral, de Fanon, de Steve Biko y de otras personas, estos pensadores surgieron un poco en periodos un poco distintos, pero su pensamiento y el pensamiento de muchas más personas ha dado como que la guía ideológica para que movimientos de liberación y las luchas nacionalistas tuvieran, digamos, una guía ideológica, ¿no?, de sus luchas, que la idea era consolidar, era combinar la lucha armada con los debates ideológicos sobre lo que significa ser un cuerpo negro, lo que significa ser africano, lo que significa ser panafricano, y lo que significa más tarde construir naciones post-coloniales. Bueno, aquí está lo que Steve Biko dijo, y ahí los dejo un poco de lo que una citación que saqué de Los Condenados de la Tierra, de Francis Fanon, ¿no? En cada generación debe descubrir su misión, cumplirla o traicionarla en relativa opacidad. Yo creo que eso es muy fuerte. Y algunos de los movimientos de liberación y nacionalistas que yo les puedo hablar son los que pongo ahí: Frelimo en Mozambique, es Frente de Liberación de Mozambique; MPLA en Angola; PAIGC en Guinea y Cabo Verde; ZANU-PF en Zimbabue y ANC en Sudáfrica. Había obviamente muchos más. Y estos movimientos tuvieron algunos líderes que, además de líderes, digamos, de los ejércitos luchadores, algunos de ellos se volvieron estadistas cuando los países se independizaron, pero muchos de ellos eran también teóricos y pensadores. Y les dejo algunos para que, bueno, tengan la idea de cómo era. El primero, es Patrice Lumumba, del Congo, que ha sido, tal como aconteció con Thomas Sankara, ha sido traicionado por sus digamos, compañeros, que al final después tomaron el poder y se reunieron a las fuerzas imperialistas en su país. Este señor es Julius Nyerere, que fue el primer presidente de Tanzania, y este de abajo es Samora Machel, que fue el primer presidente de Mozambique. Y voy a hablar un poco sobre Mozambique, sobre Samora Machel, que es un referente, bueno, que a Javier le gusta mucho también, por la idea que tenía de que en realidad la lucha armada de liberación era para liberar no solo el hombre y la mujer, pero también para liberar la tierra, ¿no?
y que la idea era que no merecía la pena que nuestros países estuvieran, digamos, independientes si los medios de producción no están en las manos del pueblo. Yo creo que Samora Machel también pensaba desde un contexto en que en Sudáfrica el apartheid era brutalmente excluyente y que los medios de producción en Sudáfrica, tal como es hoy, en su gran mayoría, pertenecían a los hombres y mujeres blancas, y por lo tanto Machel temía la posibilidad de Mozambique ser independiente, pero los medios de producción seguir estando dentro de la lógica del mercado. Y por lo tanto, cuando Mozambique se conquistó la independencia, la tierra y otros sectores productivos fueron nacionalizados, ¿no? Pero hablaré de eso un poco más tarde. Bueno, claro que yo enseñé un montón de hombres pensadores y revolucionarios, pero es importante también decir que la participación de las mujeres fue muy importante y sin la cual quizás muchas de las luchas no hubieran sido conseguidas. Y una de ellas es esta mujer que es Winnie Madikizela. Es generalmente conocida como Winnie Mandela, pero bueno, ella tiene su propio apellido. Pero se casó con Nelson Mandela y fue una de las mujeres más, desde mi punto de vista, una de las mujeres más poderosas del continente africano en el proceso de lucha, de las luchas por liberación. Y una de las cosas que dijo ahí, que dijo, fueron muy interesantes. Es una gran pena que ella no dejó una obra escrita. Muchos de nuestros líderes africanos de la liberación no han podido escribir sus pensamientos, ¿no? Es una gran pena. Pero Winnie Mandela es una pensadora feminista, anti-apartheid, anticolonial, panafricanista, de las más sofisticadas intelectualmente que yo creo que conozco. Y claro, que hay más. Una de las cosas que a mí me parece interesante es que ella acreditaba en el rol o en el elemento de la violencia en el proceso de liberación. Y claro, la brutalidad del apartheid la ha hecho entender que al final solo con la violencia se podría superar la condición de opresión que los sujetos negros vivían en ese entonces en Sudáfrica. Podemos hablar sobre esto más tarde, sobre lo que pensáis alrededor de la cuestión de la violencia. Bueno, yo no sé si hay preguntas hasta aquí. Este es el contexto un poco que yo quería dar para luego hablar de las cosas que yo estudio con mucho más pasión en la contemporaneidad y ahora. Javier, sigo. Sí, yo creo que termina tu exposición, yo creo que con calma, y a las personas inscritas, a los alumnos les decimos siempre que pueden ir anotando preguntas en el chat y ya luego abrimos la conversación, si te parece, Boa, así que continúa. Sí, me parece. Espero que mi español sea claro. Estoy como que mordiendo la lengua, porque bueno, desde que Javi me abandonó en Portugal, mi español peoró un poco. Bueno, el contexto en el que nosotros vivimos hoy en el continente y en esta región del mundo es lo que se podría llamar del neoliberalismo extremo. Y yo intento entender el neoliberalismo dentro del contexto agrario, del contexto rural y dentro del contexto del sector, digamos, agrícola. Pero esto empezó en los años, mediados de los años 80, y se intensificó a lo largo de los tiempos, donde las naciones las naciones postcoloniales han tenido que adoptar programas neoliberales, lo que se llamó programas de ajuste económico. Y aquí el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional jugaron un papel muy importante.
Esas organizaciones financieras son lo que hoy se podría llamar de los representantes más evidentes del neoliberalismo y del neocolonialismo. Pero dentro del sector agrario, el neoliberalismo agrario se traduce en lo que hoy teóricamente se llama del acaparamiento de tierra, land grabbing. Y eso no es una cosa nueva, pero desde la crisis alimentaria de 2017-2008, perdón, 2007-2008, hemos asistido en el continente a una intensificación de este fenómeno. No es un fenómeno nuevo. Sam Moyo lo llamó la tercera ola, the third wave, porque claro, la primera gran ola de acaparamiento de tierra es histórico, ¿no? E incluso los procesos de acumulación primitiva en el continente, de acumulación primitiva de capital en el continente son históricos, ¿no? Desde la despoblación del continente a través de procesos de esclavización, de la explotación de cuerpos y de la mano de obra de los sujetos africanos, cuando el colonialismo se consolidó en los territorios, y ahora en forma de land grabbing. David Harvey llamaría esto acumulación por expropiación, accumulation by dispossession. Aragui llamará acumulación por desplazamiento, porque claro, los procesos del acaparamiento de tierra implican también el despojo de las personas. Y Patnaik y Moyo podrían llamar esto de acumulación por invasión, ¿no? Y todo esto dentro de un contexto en que el cambio climático también intensifica los conflictos de tierra, y en donde el proceso de industrialización del continente paró. Entonces, los programas de ajuste económico y la intensificación del neoliberalismo llevó y lleva a estas situaciones. Y claro, los efectos sociales, económicos y ambientales, culturales y demográficos de esto se han traducido en la pauperización rural cada vez creciente, la crisis de la reproducción social, que tiene un elemento de género muy fuerte, ¿no? que se expresa de forma distinta entre hombres y mujeres, ¿no? La cuestión de la biodiversidad, hasta qué punto los ríos, las florestas nativas y la biodiversidad como un todo se va perdiendo al beneficio de la monocultura. Hemos asistido a urbanización no planificada y por lo tanto el crecimiento de la precarización urbana, el desempleo y la inmigración. Y de hecho, la ola migratoria que hoy asistimos en Europa, mucha de ella tiene que ver con esto, de lo que estoy diciendo. O sea, tiene muchos elementos y mucha relación con la cuestión agraria y con la forma como los procesos de acaparamiento de tierra son desarrollados en muchas partes del continente africano. Pero también el cambio climático y otras cuestiones internas como, en fin, guerras civiles, etc. Este es un mapa que podéis ver en Land Matrix. Si apuntáis esa dirección web, es un mapa interactivo en el que podéis tener una idea de los negocios de tierra que ocurren hoy en el continente, bueno, en el mundo, pero claro,
estas dinámicas no existen con esa intensidad en Norteamérica y en Europa, pero en el sur global y principalmente en el África podéis ver las cantidades de tierra que están siendo acaparadas a través de lo que se llaman land deals, ¿no? Negocios de tierra, y los actores que están involucrados en esto, ¿no? O sea, qué capitales están involucrados, qué países, y etcétera, etcétera. Yo cuando empecé mi ponencia dije que para mí las luchas actuales, las luchas agrarias actuales son representativas de lo que yo creo que es, de hecho no solo son representativas, las luchas agrarias, las luchas rurales hoy son las formas radicales del enfrentamiento al capitalismo y al neocolonialismo. Y explico por qué. Poniendo esos tres ejemplos muy importantes. Zimbabue, en los años 2000, implementó una reforma agraria que no se ha visto en el mundo, por lo menos después de la Guerra Fría, ¿no? Cambiando radicalmente una estructura agraria colonial que era caracterizada por un dualismo en el que la tierra, la mayor parte de las tierras productivas estaba en las manos de los farmeros, de los, ¿cómo se dice llave? Farmers, de los agricultores capitalistas blancos, ¿no? Y durante muchas décadas, desde que Zimbabue se conquistó la independencia en los años 80 hasta el año 2000, los británicos se han recusado a implementar una reforma agraria y hacer una redistribución de la tierra en Zimbabue. Y se han intentado una serie de cosas como el modelo de willing buyer, willing seller, o sea, que el Estado podría comprar las tierras a las fincas que quieran vender las tierras y distribuirlas a las personas. Pero eso nunca funcionaba. Es un modelo que se intentó y que se está intentando en Sudáfrica hoy, pero tampoco funciona. Ya hablaré de Sudáfrica. En los años 2000, principio del 2000, hubo en Zimbabue un movimiento rural fuerte de ocupación de tierras, de ocupación de las fincas propiedad de los farmeros, de los agricultores blancos. Y ahí, pues, ese proceso fue muy desde abajo, aunque la prensa occidental pone toda la responsabilidad a Mugabe y a ZANU-PF. Pero Mugabe y ZANU-PF han tenido que intervenir más tarde. Pero hubo un proceso popular de ocupación de tierras y que después se formalizó, ¿no?, con lo que se llama hoy Fast Track Land Reform, que es programas de reforma agraria apresada, no sé si se puede traducir así, y que cambió, como he dicho, radicalmente la estructura agraria. Y cientos de miles de familias que eran sin tierra pudieron tener tierras para producción agrícola, pero también para otros fines, para habitación, para realización ceremonial, para la reconexión con la espiritualidad, etcétera, etcétera. Sudáfrica sigue, para mí esta fue una de las luchas anticoloniales más prácticas de las últimas 3 o 4 décadas o más, el caso de la reforma agraria en Zimbabue. Sudáfrica ahora está debatiendo muy fuertemente la cuestión de la expropiación sin compensación. Como sabrán, la parte de Sudáfrica termina en los años, justamente en 1992. 94 se realizan las primeras elecciones multipartidarias, o sea, llega la democracia, pero la estructura agraria y los medios de producción
o sea, la propiedad de los medios de producción, eso no ha cambiado. Hoy, que les hablo, 2020, 80% de las tierras más productivas, tierras agrícolas en Sudáfrica, están en las manos de algunas centenas de familias blancas, ¿no? Descendientes de Inglaterra o de Holanda. Y hay niveles de landlessness, o sea, hay mucha gente negra sin tierra, sin habitación. Y todas las minas de diamante, de oro, etcétera, son controlados por lo que se llama white monopoly capital, ¿no? El monopolio del capital blanco, algo así. Y claro, ¿cómo podemos hablar hoy de colonialidad o de colonial si no hablamos de descolonización, ¿no? O de anticolonialismo? Porque desde mi punto de vista, aunque es políticamente Sudáfrica como que consiguió una ruptura con el sistema excludente del apartheid, económicamente eso no ha pasado y socialmente la desigualdad es muy grande. Por lo tanto, para mí Sudáfrica es un territorio que sigue siendo esencialmente colonial. Otro punto que me gustaría compartir con ustedes es lo que yo considero o sea, que los movimientos agrarios hoy son la continuidad de los movimientos de liberación. Hubo una ruptura entre esas dos fuerzas, que de hecho era una fuerza. En Mozambique, por ejemplo, en Angola, el movimiento de liberación era mayoritariamente campesino. Pero claro, cuando Frelimo llegó al poder, como que adoptó un Estado o heredó un Estado colonial que lo transformó un poco, pero que en su esencia sigue siendo un Estado burgués y se ha consolidado en los últimos años como un Estado burgués. Y por lo tanto hubo una ruptura entre los que ocuparon las posiciones de Estado, los que se volvieron élites del Estado, con las lideranzas campesinas y rurales. Y para mí, sus luchas hoy son la continuidad de un proceso de liberación que al final no ha sido completada o no ha sido completa. Y sobre eso les gustaría hablar del ProSavana. Voy a ser muy rápido porque bueno, el tiempo ya pasa. El ProSavana es un programa que se propuso en los años 2009. Recordaos que este periodo es cuando la crisis alimentaria se agudice en el mundo. Es propuesto por Japón y Brasil, y aquí es la coligación o la articulación entre una economía que emerge, bueno, que podría ser una economía que no es tan periférica, pero no es el centro del capital, y una potencia capitalista que es Japón, para proponer a Mozambique un modelo de desarrollo agrícola basado en la monocultura, ¿no? Y por lo tanto Japón entraría con el capital, Mozambique entraría, Brasil entraría con la tecnología y con todo el poderío que tiene del agronegocio y de la agroindustria, y Mozambique va a ofrecer tierra, agua y quizás alguna mano de obra. Entonces ese es un programa que tenía el objetivo de ocupar cerca de 11 millones de hectáreas de tierra. Eso es mucha cosa, es como un tercio del territorio mozambiqueño para producir soya y otras culturas de rendimiento, lo que se llama cash crop, right? Y ese programa, el ProSavana, se propuso para implementarse en una región que se llama Corredor de Nacala, una región donde viven cerca de 4.5 millones de personas, en su mayoría campesinas,
y que dependen de la tierra para su subsistencia, para su generación de renta, ¿no? Esta región es una de las más fértiles del país y ya tiene alguna infraestructura consolidada ahí, ¿no? Veréis ahí un poco en el mapa y tal, los distritos que estaban, digamos, que fueron identificados para implementar el ProSavana. Son 19 distritos y tal. Bueno, esto obviamente levantó un proceso de resistencia muy importante. Pero antes de hablar de eso, déjame rápidamente hablar de la estructura agraria mozambiqueña actualmente. Nosotros somos casi 30 millones 29 millones de personas. Esos son datos del último censo que se realizó en 2017. Y 70% de la población vive en las zonas rurales. O sea, la mayoría es campesina. La mayoría de los mozambiqueños y de las mozambiqueñas son campesinas. Y 81% de la población económicamente activa está en el sector agrario o agrícola, ¿no? Eso es importante para comprender por qué razón el ProSavana después se resistió mucho. Los potenciales impactos del ProSavana es que, claro, acapararían tierras. Mira, estaban hablando de 11 millones de hectáreas. Surgirían comunidades sin tierra en Mozambique, como es en Brasil ahora. Eso traería conflictos socioambientales y reduciría las alternativas de generación de ingreso a las personas de esa región, del corredor Nacala. ¿Por qué? Explico. Porque si esa gente pierde su tierra, no sería absorbida o absuelta, bueno, en ningún otro sector productivo o económico. Mozambique está altamente desindustrializado y los sectores que dan empleo en este momento son o el campesinado o el sector público del Estado, que ya está altamente congestionado y no tiene capacidad de ofrecer empleo a las personas. Por lo tanto, perder tierra en Mozambique significa prácticamente perder la dignidad y juntarse al ejército, a la reserva del ejército de la gente sin... Javier, pido perdón por esos logos que ves por ahí. Es que hice una presentación para una universidad de No la tienes que universidad. disculparte de nada, ¿no? Adelante, adelante, no tienes que... Muy bien. Y claramente eso iba a aumentar la corrupción y los conflictos de interés. Entonces emergió un movimiento de protesta que se llamó Campaña Anual por Savana, que se articuló nacionalmente, ha sido liderado por el Movimiento Nacional de Campesinos, UNAC, pero tuvo alianzas muy estratégicas con otros sectores de la sociedad civil y otros movimientos. Y por primera vez en la historia de Mozambique independiente, grupos de la sociedad civil que jamás trabajarían juntos se unieron por esta causa. ¿Por qué? Porque la cuestión aquí era defender la tierra, que significa también defender la soberanía, ¿no? 11 millones de hectáreas fue un choque muy grande para las personas. Y esta campaña adoptó una serie de una variedad de estrategias, incluyendo transnacionalizar la lucha y movilizar solidaridad en Japón y en Brasil. Y terminó que, bueno, finalmente en julio de este año, los gobiernos de Mozambique y Japón anunciaron el término de este programa, que, bueno, ha muerto antes de nacer porque no se ha podido implementar y esta lucha fue victoriosa, no fue exitosa. Brasil con el tiempo se salió del ProSavana sin anunciarlo públicamente o oficialmente, también por el resultado de los cambios políticos que ocurrieron en Brasil desde el golpe parlamentar que sacó a Dilma Rousseff del poder, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esta lucha trabó un
un proceso que realmente y claramente era un intento claramente neocolonial, y fue posible evitar que eso ocurriera. Y para terminar, yo quería levantar aquí algunos puntos para el debate. Y los puntos son hasta qué punto el concepto de colonialidad y de colonialidad tienen sentido en el continente africano desde sus propias reflexiones, y hasta qué punto el concepto de neoliberalismo se puede entender en la realidad actual. El segundo punto es cómo explicamos la emergencia hoy de fuerzas económicas antes periferias completas y que hoy se imponen como digamos, fuerzas subimperiales como Brasil, India, no sé, Sudáfrica, bueno, que nunca ha sido periferia del mundo de todo, ¿no? Sudáfrica ha sido un actor muy importante en el desarrollo del capitalismo global, pero bueno, se podría considerar de una forma o de otra. Y con eso, pues yo paro por aquí, Javier, y gracias por su atención.